Me sorprende lo que dice este capítulo. Ya he leído la Biblia, la he leído 14 veces, pero no, cada vez que la leo, igual, hay cosas que no recuerdo, no sé dónde están. Por ejemplo, el capítulo 12 en especial, el que acabamos de leer, no recordaba que fuera tan corto, no recordaba lo que decía, pero lo que me sorprende es que precisamente hoy empezamos como un minuto tarde, no sé si se dieron cuenta, no empezamos a las 9:00, a la hora 00, no empezamos a la hora 00, sino empezamos un minuto tarde, porque precisamente estaba editando un video. El video que estaba editando no era para mí, era un video que me habían solicitado, me habían pedido. Entonces este video busqué imágenes en una aplicación que se llama Pexels. Entonces esa es una galería de imágenes donde uno puede descargar fotos o videos. Entonces la idea era descargar varios videos de paisajes, pero por un error, no sé qué se digitó, y salían solo imágenes de desierto, solo salían imágenes de desierto, pues me pareció curioso, pero como salieron solo imágenes de desierto, pensé, bueno, se van a descargar entonces estos videos del desierto, y descargué varios. Cuando terminé de descargar todos esos videos del desierto, eso fue hace como una hora, ahí empezó el proceso de edición. Cuando fui a editar, me sorprendió porque no encontraba los videos. Después vine a darme cuenta que no había descargado videos, sino había descargado fotos. Fotos de desierto. Ya, con lo que había, por el tiempo, ya no podía volver a buscar y poner a descargar, sino solamente cogí esas fotos de desierto y las empecé a unir. Las uní, les empecé a dar zoom, zoom out, zoom in, no sé si sepan qué es eso, ampliación o achicamiento, eso. Y las empecé a hacer eso, así, como una animación, le di como animación. Y después no sabía qué texto. La idea era colocar solo un versículo. Y quería colocar solo un versículo. Pues es lo que pensaba, solo pensaba. Entonces me puse en el buscador electrónico en el celular, que en este momento está reproduciendo, está grabando, escribí desierto. Y empecé a mirar así los versículos, más de 150 versículos de desierto. Pero entonces empecé, o alrededor de 150, empecé así a mirarlos, a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Eh, en el Nuevo Testamento, no miré en el Antiguo, sino miré solo en el Nuevo, porque eran muchos, muchos los versículos de desierto. Pero llegué a Lucas y encontré la parábola de las 99 ovejas que fueron dejadas en el desierto. Entonces miré ese versículo, pero miré el que seguía, miré el que seguía, miré el que seguía y noté que valía la pena hacer el video colocándole todos los versículos de esa parábola. Entonces empecé a colocar versículo por versículo en la parábola y al final, hasta lo último, ya le di renderizar, después de renderizar el video, entonces ya tenía que enviarlo, entonces lo envié, lo alcancé a enviar. Lo último que dice en esa parábola, ¿qué es? Que cuando encuentra a esa oveja que se había perdido, ¿qué dice? Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El versículo anterior a ese dice que la lleva a su casa y junto con sus amigos hacen fiesta, está gozoso. Entonces acabo de enviar ese video y bueno, se me hizo tarde, entonces conecté los reflectores, empecé, le di a emitir, me fui por allá, tenía la chaqueta, me quité la chaqueta, pues para que no saliera el logotipo que aparecía acá, ya saben por qué. Entonces me quité la chaqueta, me siento, me dicen que es Isaías 12 y cuando leo Isaías 12, está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Ya entenderán por qué cuando terminé de leer, mis ojos quedaron como dos, ¿cómo dicen? Como dos yemas de huevo, así, en el centro, quedaron así. Vamos entonces a mirar Lucas 15, con el patrocinio de Dios. Este en vivo, como ustedes sabrán, todos los en vivos son patrocinados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15.
Entonces ya se hizo la cuña, ya sabemos quién lo patrocina. Entonces ahora vamos a leer qué es lo que quiere que leamos, qué es lo que quiere que meditemos sobre Isaías 12, sobre el gozo, la alegría, cantad, estar gozosos. Así vamos a leer qué es el gozo del cielo, cuál es el gozo del cielo. Prácticamente ese es el tema, ese va a ser el tema. Por lo que nos damos cuenta, ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Cuál es el gozo que hay en el cielo? ¿Por qué hay gozo en el cielo? Bueno, un título así, similar, algo similar. ¿Qué dice desde el versículo 3? Dice el versículo 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Wow! Esta parábola, así considerándola completa, tal vez de esta parábola solo habíamos visto un versículo, pero considerando todos los versículos que conforman esta parábola, no sé si el tiempo nos alcance para explicar lo que tenemos que explicar de esta parábola. Vamos a mirar versículo por versículo. El versículo 3 dice que Jesús les refirió esta parábola y empezó a hablar. El versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esto, si uno lo dice solamente así o si uno solamente lo lee, suena muy lindo, ¿no? Suena como una poesía. Hay personas que han dicho, ay, esta es la parábola más hermosa de la Biblia, porque suena como una poesía. Pero si uno medita lo que está escrito, no es humano. Lo que está escrito acá es 100% espiritual. No tiene nada que ver con el mundo de los hombres. Ciertamente está hablando de algún pastor, así, ¿qué pastor, no? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre de vosotros? Y mire cómo empieza, dice, ¿qué hombre de vosotros? ¿Quiénes son los que cuidan las ovejas? Los que cuidan las ovejas no es cualquier hombre, ¿no? El que cuida las ovejas, ¿quién es? Es el pastor. Ese es el que cuida las ovejas, el pastor. ¿Y qué dice del pastor? Aquí está diciendo, ¿qué hombre? Curiosamente, está asignándole a todo hombre, como le está planteando a todo ser humano, a toda la humanidad, le está planteando como si toda la humanidad fueran pastores. A toda la humanidad le está diciendo, ¿qué hombre de vosotros? Si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. Le está hablando a toda la humanidad, ¿qué hombre? Realmente solo hay un pastor. Nosotros sabemos, no sabemos de memoria un salmo, el salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Quién es el pastor? Nada me faltará. ¿Quién es el pastor? Dios es el pastor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. La voluntad de Dios, ya sabemos, en Juan capítulo 6, 40, ahí dice cuál es la voluntad de Dios. Y dice así textualmente, esta es la voluntad, así dice. Muchas personas hablan la palabra voluntad, pero no saben dónde está. En la Biblia aparece en Juan 6, 40. Esta es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del que envió a nuestro Señor Jesucristo? Dice, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Así dice, ¿no? Esta es la voluntad del que me envió. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Aquí está hablando la voluntad del Padre. Aquí está diciendo, ¿qué hombre de vosotros, así, teniendo 100 ovejas, si pierde una, no deja las 99 en el desierto? Si un pastor, si tú le haces este planteamiento a un pastor, el pastor se reiría. Un pastor de ovejas, o sea, alguien que se dedique a cuidar ovejas. Un pastor que contestaría, nadie haría eso. Así contestaría un pastor de ovejas. ¿Qué persona, teniendo los 5 sentidos, o sea, no una persona que le falte un tornillo, no una persona como deschavetada, así dicen, ¿no? Así deschavetada, que le falta un tornillo.
¿Qué persona, sabiendo cómo son las ovejas no tienen sentido de orientación? Las ovejas no tienen sentido de unidad. Las ovejas, ¿cómo son? Las ovejas quieren caminar a su acomodo por donde quiera que van. ¿Por qué la Biblia nos compara o compara a los hijos de Dios como ovejas? ¿Por qué dice aquí la que se perdió? Está hablando de Jesús por quien vino. Jesús vino por los justos que no necesitan de arrepentimiento. Al final de esta parábola habla de 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De esa manera no hay justo ni aun uno. Para que diga justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿qué clase de justos está hablando? ¿Quiénes son esas 99 ovejas? Son personas que tienen su propia justicia. Para que sean justos que no necesitan de arrepentimiento, son personas que tienen su propia justicia. La Biblia dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Así dice la Biblia. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Existen dos: la justicia verdadera, que es la justicia de Dios, y la justicia que tiene el hombre. Esa justicia del hombre eclipsa, tapa, no deja que se vea la justicia de Dios. El ser humano que tiene su propia justicia no puede ver la justicia de Dios. Cuando dice 99 justos, esas 99 ¿quiénes son? Justos que no necesitan de arrepentimiento. Está hablando personas que tienen su propia justicia. El ser humano en modo natural tiene su propia justicia. El ser humano en modo natural no se siente perdido. ¿Cómo se siente? Se siente que es hijo de Dios, se siente que está bien con Dios. ¿Cómo se expresa? Todos somos hijos de Dios, todos. ¿Por qué piensa de esa manera? ¿99 es una minoría o 99 es la gran mayoría? No es un secreto. 99 se refiere a la gran mayoría. ¿Qué dice Mateo 7, versículo 13? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Quiénes son los que entran? Las 99 ovejas justas que no necesitan de arrepentimiento. Muchos son los que entran por esa puerta. La gran mayoría, ¿por dónde está yendo? Por esa puerta ancha. Esa puerta ancha, ¿a dónde lleva? Ese camino espacioso. Ese camino a donde va la gran mayoría, ¿para dónde lleva? A la perdición. ¿Qué dice el versículo 14? Dice que el camino angosto, esa puerta estrecha, ese camino angosto, ese es el que lleva a la vida. Pero ahí dice, pocos son los que lo hallan. Esa palabra hallar, aquí aparece en esta parábola. Dice que el buen pastor, se está refiriendo a Dios, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Quién es ese buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el buen pastor, ¿por quién vino? Jesús, ¿por quién vino? Jesús vino por justos o por pecadores. Jesús vino por pecadores. ¿Quién es esa oveja que estaba perdida? El que es pecador. No sé si ustedes se acuerdan, en la Biblia aparece Jesús, nos cuenta a través de otra parábola de dos personas. Uno que era justo, que no necesitaba de arrepentimiento. Él no necesitaba de arrepentimiento. Él estaba antes orgulloso, mostrando su justicia. Él decía, gracias doy Dios. Al lado de él, ¿quién había? Había un publicano. Para quienes no sepan y entrando en contexto, el publicano era lo peor de lo peor, como en esta época hablar de un asesino serial, algo así. Eso era un publicano. No que fuera un asesino, sino que en esa época lo que hacía un publicano era traición y era equivalente a lo que hoy vemos como al que llaman un monstruo, a los asesinos seriales. Entonces, el publicano era lo peor de la sociedad. Y estaba ese publicano, ese publicano como homosexual, a quien en esta época juzgan de una manera así fuerte, dura. ¿No juzgan duro a los homosexuales? ¿El ser humano no hace eso? Sí, juzga duro a quién, a los homosexuales. ¿Por qué juzga así fuertemente a los homosexuales? Porque la gran mayoría de las personas no es homosexual. No sé si ustedes sabían, pero en una época castigaban, asesinaban a los zurdos. El que nacía siendo zurdo, esa persona lo iban a matar, porque decían que era diabólico. ¿Por qué? Porque es una pequeña minoría.
En cambio, diestros, ¿quiénes son diestros? La mayoría. Más adelante los científicos descubrieron que los diestros son zurdos de cerebro. No sé si sabían esto. Las personas que manejan la mano derecha, ¿qué parte de su cuerpo predomina? El cerebro, la parte izquierda. Entonces, un diestro, ¿realmente qué es un diestro? Es zurdo. Su cerebro, la parte del cerebro que usa es la parte izquierda. No sé si sabían eso, pero eso no lo sabían antiguamente, entonces querían, inclusive había personas que les quitaron los brazos, les quitaban las piernas, porque nacieron zurdos. Y decían que para que el demonio, así para que Satanás no saliera de esa población, entonces tenían que erradicar a los que eran zurdos. Muchas poblaciones no poblaciones de zurdos, porque encontrar un zurdo es muy difícil. No todo el mundo es zurdo. Bueno, pero porque estamos hablando de mayoría y minoría, porque el ser humano, usando su punto de vista, ¿dónde está el corazón del ser humano? Lo que haga la mayoría. La mayoría piensa así, la mayoría es así, entonces la mayoría está bien. Cuando leemos la Biblia es al revés. La mayoría es la que está mal, la mayoría es la que está equivocada. La mayoría, en qué confía o en qué se apoya? En su propia justicia. No sé si ustedes se acuerden, en 1 Corintios capítulo 6 hay 3 versículos especiales, el versículo 9, 10 y el 11. El 11 es la buena nueva. El 11 es la bendición. Pero ¿qué habla el 9 y el 10? El 9 dice, no erréis, los injustos, eso dice el 9, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y luego aparecen 10 características, 10 aparecen 10. Empieza diciendo los fornicarios, los adúlteros, empieza así, nombrando. Termina con los mentirosos, con los ladrones, con los avaros. Pero curiosamente, en esas 10 características que aparecen, la gran mayoría de las personas sabe dónde se ven. ¿En qué se fijan? No es dónde se ven, no, dónde no se quieren ver. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. El ser humano no quiere verse equivocado, no quiere verse cometiendo faltas. Eso significa un corazón engañoso y perverso. ¿Qué quiere ver de esas 10 características que aparecen en 1 Corintios 6, 9 y 10? Quiere mirar las que esa persona cree que no incumple. ¿Y saben cuáles miran? Donde dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Eso es lo que se fijan. La mayoría de las religiones y los religiosos únicamente se fijan de esos 2 puntos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. ¿Por qué el ser humano se fija en esos 2 puntos? Porque el ser humano piensa, son muy pocos. Son muy pocos, así como son zurdos. Los zurdos, en relación a los diestros, ¿quiénes son? Los zurdos son una minoría, son poquitos. ¿Quién puede escuchar la palabra de Dios? ¿Quién puede recibir la salvación? ¿Jesús a quién se acercaba? A los pecadores. La minoría, así como la minoría en cuanto a relación a zurdos y diestros, ¿quiénes son más? Los diestros. ¿Quiénes son menos? Los zurdos. Así también en cuanto a afeminados o a que se echan con varón, a lo que la gente llama homosexual. Así, últimamente se usa esa expresión. Los religiosos aman esa expresión, aman la expresión homosexual. ¿Pero por qué aman esa expresión? Porque ellos se comparan con una minoría. Existen muchos, es decir, entre 100 personas, no sé, el 50% son homosexual. No. ¿El 50% son LGTBI? No. ¿Quiénes son LGTBI? Un porcentaje muy poquito. En la sociedad es un porcentaje muy pequeñito. ¿Quiénes se acercaban a Jesús para oírle? No sé si ustedes escucharon el testimonio de un hermano hace poco. Es un testimonio que subimos hace 3 semanas. Lo subimos al canal de los testimonios. El hermano se sorprendió. Él estaba en el ejército y él tuvo una necesidad muy fuerte de leer la Biblia. Pero él resulta que buscando quien tuviera una Biblia, resulta que ningún soldado tenía Biblia. Nadie tenía Biblia, pero encontró un soldado, por fin encontró un soldado que tenía Biblia. Pero ese soldado, cuando le prestó la Biblia, dijo, sí, claro, yo te la presto. Cuando le prestó la Biblia, él la fue a abrir y estaba empapada. Parecía como si se hubiera caído en un charco, así empapada. Entonces le dijo, ay, se te mojó, pero yo la voy a cuidar, así voy a pasar las páginas con cuidado para que no se rompan. Entonces, ¿cómo se te mojó? Le hizo la pregunta. ¿Y qué le dijo la persona que la estaba leyendo? Le dijo, son mis lágrimas.
¿Saben quién era este soldado que tenía Biblia? El único que tenía Biblia en todo el batallón. Un soldado homosexual. ¿Cómo lo ve toda la sociedad? ¿Cómo toda la sociedad lo tilda? La sociedad cómo lo mira, como así como en la época que mataban a los zurdos, así como en esa época que mataban a todo el que tenía, el que manejaba la mano izquierda o le cortaban la mano o lo mataban, así en esta época el ser humano está haciendo lo mismo. Lo mismo está haciendo con las personas LGTBI. Ahora, bueno, yo no quería llegar a este tema, pero ya que se nombró este tema, ¿por qué en esas 10 características aparece así? Afeminados o los que se echan con varón. ¿A quién se refiere la Biblia? ¿Por qué las personas cuando miran esa lista de 10 cosas, por qué se concentran únicamente en esos dos? Porque el ser humano, ¿qué es lo que el ser humano quiere ver? Se quiere ver bueno. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Ahora, esa Biblia está hablando de borrachos, está hablando de así fornicarios, la Biblia está hablando así. La Biblia está hablando de nosotros. Esa lista de 10 cosas, ¿quién la tiene? Todo el que está perdido. Una persona podría decir, uy, bueno, pero yo no soy borracho. En esa lista yo sé que aparece una de las últimas características que los borrachos no heredarán. ¿Tú qué idea tienes de borracho? Una persona que toma alcohol y toma alcohol hasta que pierde el sentido y vomita y se cae encima su propio vómito y le da dolor de cabeza y luego llega a su casa y hace un desastre. Esa es la idea que la gente tiene de borracho. Por eso la gente se siente, yo no soy borracho. Si tú no estás en esa lista, tú no puedes pasar al versículo 11. Esa lista está hablando de todo ser humano. El lenguaje que está ahí escrito es espiritual. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, adúlteros, fornicarios, cuando todo lo que está hablando, ¿de qué está hablando? Personas que van en pos de otros dioses. ¿Cuál es el Dios que tiene el ser humano? A sí mismo. El Dios del ser humano, sin darse cuenta, es sí mismo. El ser humano se ama a sí mismo. ¿Qué es un adúltero? Una persona que está el verdadero esposo, pero esa persona va por otro lado. ¿A quién está consultando? Está consultando a otro Dios. ¿Cuál es ese otro Dios? Bíblicamente adúltero es el que tiene otro Dios. Muchas personas piensan, yo pensé que adúltero era lo que la sociedad nos enseñó. La sociedad nos enseñó que si una persona tiene relaciones con alguien de su mismo sexo, diferente a su esposa, tiene su esposa, pero resulta que fue una secretaria, una amiga, sí, pum, y se une con ella, allá, ese adúltero. No, la Biblia no está hablando así. Cuando está hablando de adúlteros, fornicarios, las personas que reciben de todo, como el cerdo come de todo, las personas que tienen otro Dios. Entonces, cuando dice que los afeminados o cuando dice los que se echan con varón, ¿a qué se refiere luego? ¿De qué está hablando los afeminados, los que se echan con varón? El que se ama a sí mismo. Ahora, las otras características son diferentes, las otras son igual. El que se tiene a Dios a sí mismo. Y luego, entonces los borrachos, ¿qué sería espiritualmente un borracho? ¿Qué busca un borracho? El borracho, ¿por qué se embriaga? ¿Qué es lo que está buscando el borracho? Está buscando felicidad. ¿La felicidad la puede encontrar fuera de Dios? ¿Acaso existe felicidad fuera de Dios? O sea que un borracho también es una persona amadora de sí mismo. Sí, cuando dice la Biblia, no es rey, el versículo 9, los injustos no heredarán el reino de Dios. Cuando tú miras esa frase que aparece al principio, después empieza la lista. Injusto es toda persona que se ama a sí mismo. De eso es de lo que está hablando la Biblia. Pero los religiosos quieren encontrar una minoría. En una época a los zurdos los querían matar. Y los mataban y los perseguían y se comparaban, se burlaban, hacían en la época ni siquiera muy lejos, el siglo que acaba de pasar, 1900 algo, 1950, ¿sí? Muchos zurdos se suicidaron porque había bullying. En las escuelas le hacían bullying. ¿A quién? ¿De quién se burlaban? De los que son zurdos. En esta época ya dejaron quietos a los zurdos, pero en esta época, ¿a quién tienen los religiosos con una lupa? A los LGTBI. Una persona que tiene una orientación o una inclinación o lo que sea, esa persona que está representando a nosotros, a todo ser humano. Lo que dice la Biblia, esa lista que aparece de dos cosas, está hablando del que se ama a sí mismo. ¿Qué dice la Biblia? En los postreros tiempos habrá, ¿cuáles son los tiempos peligrosos? Habrá tiempos peligrosos. En los últimos días habrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Cuando oí el testimonio del hermano que fue soldado y cuando él
así contando su testimonio de que el único que tenía Biblia, el único que estaba perdido, ¿quiénes se acercaban a Jesús para oírle? Los publicanos y pecadores se acercaban para oírle. El único que estaba perdido en los otros, ¿cómo estaban? Haciendo fiesta, estaban como el borracho o estaban adulterando. Bueno, algunos en el ejército hasta físicamente adulterando, pero se refiere, estaban confiando en ellos mismos, estaban confiando en su punto de vista, viviendo totalmente para sí mismos. Cuando en la Biblia se habla de vivir para la carne, se habla de vivir para sí mismo. Pero en el ejército, ¿quién tenía Biblia? ¿Quién era el que quería escuchar la palabra de Dios? ¿Quién era el que se quería acercar a Dios? ¿Quién era el que derramaba sus lágrimas? Porque se sentía pecador, se sentía sucio, se sentía separado de Dios. Todos los demás se sentían separados. No, los demás se sentían, si les preguntaban, así, aunque estuvieran tomando cerveza, decían, todos somos hijos de Dios. Pero había alguien que, sin unirse con ellos, apartado, era una oveja perdida. Esa oveja perdida que estaba haciendo, estaba leyendo la Biblia. En el tiempo que le quedaba, ¿qué hacía? Leía la Biblia. ¿Quién era? Un homosexual. Lo que la sociedad llama un homosexual. Las religiones, lo que el hombre mira, muchas personas, incluso hermanos, me han hablado con prejuicio y me han escrito al WhatsApp y me han dicho, es que yo tengo un primo que es homosexual. ¿Y qué le he tenido que decir? ¡Gloria a Dios! Y se asustan. ¿Cómo así? Le digo, porque él puede recibir entre toda tu familia. Ya me acabas de nombrar a alguien que si tú le predicas el evangelio, lo puede recibir. Lo más curioso, el ser humano cuando cree estar bien, esa persona es una de las 99 ovejas que no necesitan de arrepentimiento. Hoy, debido al capítulo 12 de Isaías, Dios nos llevó a mirar esta parábola. Pero lo que dice esta parábola es maravilloso. Aquí, cuando leímos esta parábola, estamos en Lucas 15, ¿no? Aquí es donde aparece esta parábola. Leímos desde el versículo 13 en adelante. Pero cuando leemos el versículo 1 y 2, ¿qué dice el versículo 1? ¿Quiénes se acercaban a Jesús para oírle? Los pecadores. Jesús, el pastor, el buen pastor, ¿a quién está buscando? Jehová es mi pastor, el verdadero pastor, ¿a quién está buscando? A la oveja perdida. ¿Quién es la oveja perdida? El pecador. ¿Qué dice la Biblia de esa parábola donde habían dos? El fariseo, gracias, se comparaba con el publicano. Gracias Dios porque yo no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ofrendo, así él nombraba todo lo que él hacía. Y hasta miraba, ¿cómo miraba al publicano? Lo miraba con escarnio, con burla. Así como en esta época la gente hace con los homosexuales, con los LGBT, la televisión. En la televisión ustedes miran los religiosos a quién odian. Los religiosos no odian a los LGTBI. No odian, los religiosos no odian, quisieran exterminarlos, ponerle una bomba. Ahorita en las Olimpiadas y quisieron manifestarse, quisieron como buscar respeto, ese tipo de cosas. Pero cuando quisieron manifestarse, no le cayó encima a todos los religiosos. Cuando digo religioso es una persona que no es salva, una persona que no conoce el evangelio, eso es un religioso. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien es religioso? Pregúntale el evangelio. La Biblia dice que la única forma para que una persona reciba la salvación es si cree en el evangelio. Eso dice la Biblia. Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué cosa le da salvación a una persona? El evangelio. Pero ahí dice a los que se portan bien, a los que van a alguna iglesia. Esos fariseos hipócritas que van a iglesia, esos son los últimos que creen en Dios. No creen en Dios. Bueno, ahora no estoy diciendo que nosotros no vayamos a la iglesia. También hay iglesia de los justos. Pero el 99% de lo que la gente llama cristianismo y lo que la gente llama iglesia no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con la iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús vino a edificar su iglesia, pero su iglesia, ¿sabe de qué la conformó? De pecadores. De justos, esos justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿a quién representan? A los religiosos. Eso representa esos justos, a los justos que no necesitan de arrepentimiento. En la Biblia dice que los únicos que van al cielo son los justos, pero Dios ¿a quién va a justificar? O Jesús. Jesús vino por los pecadores, porque los únicos que pueden ser justificados son los pecadores. Ese hombre homosexual que estaba llorando encima de la Biblia, estaba llorando con sus lágrimas,
El hermano, lamentablemente en esa época no conocía el Evangelio, pero el hermano quedó meditando. Desde esa época, el hermano quedó meditando en eso. ¿Cómo es posible que el único que tenga la Biblia y el único que lee la Biblia es aquel a quien los religiosos aborrecen, no lo dejan entrar a las iglesias? Porque esos lugares no son iglesia. Esos lugares que son únicamente cuevas de ladrones, gente que lo único que le interesa es hablarle lindo y bonito a las personas para pedirles dinero. Si quieres conocer qué es el Evangelio, aquí tenemos bastante material, tenemos varios videos. La única forma de que alguien sea salvo es si logra creer el Evangelio. Y acá tenemos bastantes videos donde explicamos el Evangelio en detalle, punto a punto. Es importante que tú mires con atención qué es el Evangelio. Al considerar el Evangelio, inevitablemente recibirás la salvación. Si tú en tu corazón te has dado cuenta que eres pecador, que estás en esa lista, no mires lo que a ti te parece que tú no haces. No, no, no. En esa lista busca dónde tú estás. El que se logre encontrar en esa lista, esa persona cómo se ve. Injusta. ¿Los injustos heredarán el reino de los cielos? No. No busques, tu corazón engañoso y perverso va a querer encontrar lo que tú no haces. No, no hagas así. Así hacen los religiosos. ¿Qué dice entonces el versículo 11? Ya para finalizar, el versículo 11 tiene la buena nueva. Ahí dice, eso erais. Los injustos, una persona que tiene su propia justicia, una persona que se ama a sí mismo, que cree en sí mismo, eso es lo que dicen esas 10 características. No que borracho, avaro, no está hablando realmente lo que el ser humano se imagina. Yo pensé que cuando decía avaro se refería a personas que quieren guardar y guardar y guardar plata. ¿Tú no quieres? Bueno, yo también. Tú también eres avaro. No, yo no quiero ser. No, no estoy diciendo que quieres ser o que no. Tú estás en esa lista. Tú estás cuando nombran afeminados, ahí tú estás. Cuando nombran que se echan con varón, ahí tú estás. ¿Por qué? Se está refiriendo a la persona que se ama a sí mismo. El que se logra ver en esa lista, para esa persona es el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Ya para finalizar, leamos ese versículo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice ese versículo, el versículo 11. Dice, y esto erais. ¿Qué era? Y éramos injustos. Teníamos nuestra propia justicia. ¿Podíamos entrar al reino de los cielos con nuestra propia justicia? No, esto éramos. Pero ¿qué es lo que dice después? Dice, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fuimos lavados. Ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Pero los religiosos pueden creer esto. Ellos no, porque ellos están tratando de ser buenos comparándose con los demás. Pero si tú descubriste que eras 100% maldad, si tú veías en tu corazón que no tenías ninguna posibilidad de ir al cielo, te tengo una buena noticia. Para ti es el versículo 11. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que ya nos justificaste, ya nos hiciste justos. Pero ¿quién puede creer ese versículo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Únicamente las personas que se dan cuenta, yo soy 100% maldad. Una persona que se da cuenta que no tiene ninguna oportunidad de ir al cielo por medio de hacer algo bueno, algo agradable a Dios, esa persona no tiene su propia justicia, esa persona puede recibir la justicia de Dios, el cual envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es más extensa la explicación del Evangelio, pero el resumen es ese. El resumen del Evangelio es: Cristo vino a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. A eso venía el Mesías y eso fue lo que hizo. El mundo puede llamar que somos pecadores. El mundo se llama así. Así mismo se llaman así. Por eso dice la Biblia: por sus palabras serán condenados o por sus palabras serán justificados. Con su boca están atestiguando de su propia justicia, de ser amantes de sí mismos. Pero la Biblia muestra qué persona tiene la justicia de Dios: aquel que logra creer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice al final de ese versículo que leímos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús está escondido el Evangelio. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Esa era la misión con la que Él venía y no fracasó. Él la hizo perfecta. Es decir, ya somos limpios, ya somos justos, ya somos santos. Para el mundo esto es una locura, pero quienes escuchan los en vivo, el material que tenemos acá,
Las personas reciben la salvación, están gozosos. Cada video es de alegría porque es un lenguaje espiritual, no lo que el ser humano mira externamente. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.